cuando te conectas con algo de placer, aunque ese placer esté destruyendo todo a tu alrededor, no importa, o sea, yo me conecto con ese placer. Entonces, o si no, hago las cosas porque, uy, tengo miedo de que me pase esto. Y el miedo al final es una ilusión. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en una nueva cita de Entre Mates y Arepas. Y sí, estamos aquí este viernes 29 de agosto, cerrando el gran mes de agosto, que ha sido para mí un poquito largo, mucho frío. Bueno, yo me imagino que nuestro querido colega en la Argentina está teniendo un poquito más frío que yo, pero ahí vamos. Así que, como siempre, para iniciar nuestro programa, llamamos a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, sí, mucho frío, pero yo disfruto el frío tanto como del mate. O sea, lo disfruto. Sí, Mucho esta parte. frío, realmente. Sí, esta época del año yo no sé qué ha pasado, me imagino que son los cambios planetarios que el frío que está haciendo es realmente trepidante. Yo siempre digo, si yo tengo frío aquí, en el sur está haciendo el señor frío. Así Sí. que nada, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Vamos a tener un tema realmente importante, algo que a mí me ha tocado en lo particular vivirlo en su realidad y también en su no realidad, porque hay que entenderlo para poder avanzar. Y no es más que la espiritualidad, el negocio de la espiritualidad, cuando realmente en la actualidad yo he estado viendo muchos programas, muchos documentales en los cuales he visto personas que se sienten engañadas con lo que es la espiritualidad, pero es que la espiritualidad tiene unas cosas que van mucho más profundo. Pero, como siempre, para iniciar nuestro programa, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. Lo primero que quiero decirte es que yo hace 25 años viví un año en la India. Y bueno, si hablamos de una patria espiritual, o fundamentalmente que está en las antípodas de la materialidad, es en la India. Muchos occidentales van a la India a buscar esa espiritualidad. Y muchos sadhus, conocí varios sadhus. Sadhus son como renunciantes, como santones, les dicen los italianos, ¿no? Muchos de ellos me decían, lo que ustedes consumen no es yoga, es jarabe de yoga, para ironizar sobre la cuestión. Me acuerdo sobre todo conocí una Gori Baba, o sea, tuve el privilegio de conocer una Gori Baba, y donde este Agori me decía esto: ¿qué estás buscando acá? Blanquito, ¿viste? Yo no soy blanquito. Y realmente me tuve que ganar la confianza de ese Agori para poder hablar con él y que me diera la bendición. Los Agori Baba, tanto para entender, son devotos de Shiva que viven en los crematorios de la India. Pero bueno, digamos que, ¿qué pasa con Occidente? Occidente, por ejemplo, toma una cultura tan compleja como la Rastafari, ¿no? Que tiene su explicación, su tradición, y que solo se queda con el consumo de cannabis índigo. Entonces acá pasa lo mismo. En los últimos años hemos visto este paso, ¿no? Que la espiritualidad ha pasado a ser de una búsqueda íntima, profunda, para convertirse en muchos casos en un producto más dentro del escaparate de las redes sociales. No hablamos de acá de quienes practican con honestidad y comparten su experiencia genuina, sino la experiencia espiritual genuina en un fenómeno creciente en que lo sagrado se convierte en las redes sociales en espectáculo, y la práctica la práctica interior se transforma en una puesta en escena para vender. En la espiritualidad performativa, hay unos sociólogos que le llaman espiritualidad performativa por performance, ¿no? Entonces, en este tipo de espiritualidad performativa, los lenguajes, los símbolos, los rituales dejan de ser herramientas de transformación personal, íntima, espiritual, para convertirse en capital simbólico. Nunca mejor dicho, en branding, en capital simbólico, en estatus, en pertenencia, en autoridad moral. Y esto yo lo he visto desde cerca dentro de algunas organizaciones.
En este sentido, y lo he visto, la meditación se graba, el silencio se narra en historias de Instagram, la imagen personal se cuida con precisión para transmitir calma, pureza y éxito espiritual. No importa tanto la constancia en la práctica como la constancia en la subida de contenido a las redes. Y el resultado es que lo sagrado, o aquello que las tradiciones, no importa si son judeocristianas, indostánicas o qué sé yo, no lo he visto en el mundo del Islam, ¿no? Se vuelve decorado y lo profundo se vuelve decorativo. Esta lógica contrasta fuertemente con la visión que encontramos en los escritos sagrados y en las tradiciones espirituales más antiguas. Por eso te dije, yo hace 25 años viví un año en la India. Estaba en un momento particular de crisis, había leído en San Juan, me había pasado leyendo en San Juan los Puranas hindúes, el Bhagavad Gita, por ejemplo, o un libro de un autor inglés que se llama Paul Burton, que escribió La India Secreta. Entonces yo fui a la India por muchas razones, por una pluralidad de razones, entre ellas también para visitar el ashram de Sai Baba, que estuve en el ashram de Sai Baba, pero digamos que las tradiciones más antiguas, si vos haces exégesis o haces hermenéutica sobre los escritos antiguos, y estoy en contacto, te digo, con personas de Italia que traducen los Puranas antiguos, del sánscrito al italiano y del sánscrito al español, vos notás que en el Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna en un momento, el Bhagavad Gita es pertenece al Mahabharata y forma parte de los escritos más sagrados de la India, ¿no? Pero en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que entre miles de personas, solo una busca a Dios, y entre quienes lo buscan, solo una entre miles llega a conocer la verdadera naturaleza de Dios o la verdadera naturaleza divina. Los Puranas, estos textos devocionales, refuerzan en todo momento y en todos los párrafos esta idea. El despertar espiritual verdadero, o sea, la iluminación, el nirvana, el satori, el samadhi, es rarísimo, es excepcional y no depende únicamente del esfuerzo humano, sino también de la gracia divina, o si querés verlo desde el karma, es decir, tenés que haber nacido con una serie de méritos kármicos para que en esta vida puedas despertar. Yo estoy verbalizando la palabra despertar, porque no la he realizado, no sé lo que es el despertar, ¿entendés? Y eso también se ve mucho en Occidente, es decir, la verbalización, la repetición de textos puránicos, de conceptos, sin haberlos realizado. Vos no podés, me dijo Agori Baba, me dijo, vos para escapar de la cárcel del ego necesitas a alguien que se haya escapado, ¿entendés? No que tenga el plano de la cárcel, sino que se haya escapado. Digamos que también en la no dualidad clásica, que indostánicamente se llama el Advaita Vedanta, es la filosofía de la no dualidad. Y los agoris pertenecen a la no dualidad, o sea, ven, o sea, tan sagrado las piras funerarias como el mejor de los manjares. Y no me voy a meter en las prácticas agori. Pero digamos que en el Advaita Vedanta la iluminación o este fenómeno que se le llama la iluminación no es un logro personal que se posee, sino es un reconocimiento impersonal del que yo, el yo individual, esto que me hace sentir a mí en este momento que soy Armando Azeglio, nunca fue real. No solo no es real, nunca fue real. Esto yo lo estoy verbalizando, no lo estoy realizando, porque yo sé que, o sea, me identifico con mi cuerpo, con mi familia, con mi profesión. Si me decís, ¿quién sos? Y yo soy un profesor, soy el papá de mis hijos, soy el esposo de mi, ¿entendés? Me identifico con una serie de atributos que me definen. La espiritualidad contemporánea en Occidente, sin embargo, ha reinterpretado esta rareza incómoda de los Puranas. ¿Ah? Esto que te dicen los Puranas, que es, mira, de los muchos que se acercan o que buscan a Dios, pocos lo conocen y muy pocos, o sea, poco entre pocos realizan, o sea, pierden el ego, se iluminan. Pero digamos que Occidente, influido por la filosofía del American Dream, del sueño americano,
y su rechazo a todo lo que suene elitista, porque esto suena elitista, ha adoptado la idea de que cualquiera puede alcanzar la iluminación si se esfuerza lo suficiente. Además, también es un eslogan de comercialización, o sea, estás comercializando la idea de la iluminación. O sea, en la cultura, no diría solamente americana porque está difundido en toda Sudamérica, este concepto de la iluminación se democratiza. Pero en ese proceso de democratización, es decir, cualquiera puede encalzar la iluminación, el proceso se distorsiona. La iluminación se redefine para incluir cualquier experiencia intensa, aunque no implique la famosa disolución del yo, la pérdida del yo. Se normaliza que alguien pueda seguir viviendo medio dormido y aún así llamarse despierto. Se presenta el despertar como algo accesible en talleres de fines de semana o en certificaciones rápidas, cosa que haría reírse a cualquier hindú. O sea, yo he estado en contacto con sadhus en India, ¿viste? O sea, no tiene nada que ver lo que es la filosofía hindú clásica de los renunciantes, de los sadhus, con lo que nosotros interpretamos que tiene que ser. Entonces, el resultado de esto es una banalización del sentido original de lo que es no solo la iluminación, la no dualidad de la Advaita Vedanta, que en su raíz es incómoda porque implica la aniquilación de la identidad personal. Es decir, el sentido del yo se pierde. No hay un yo para tomar conciencia de que se ha despertado, porque el yo se ha aniquilado. Entonces, el lugar en Occidente de deshacer el ego se lo refina, se lo refuerza. Ahora, entonces, y eso se transforma en una suerte de ego espiritual y lo vivo viendo en la Argentina, validado por la estética, validado por el lenguaje elevado, refinado, advaítico, y la pertenencia a una comunidad consciente. O sea, las redes sociales en este sentido han potenciado este fenómeno. La economía de la atención, que es la economía que prima en las redes, premia la visibilidad, y eso incluye mostrar prácticas en la tradición, que en la tradición antigua eran íntimas y silenciosas, ahora son públicas y ruidosas. La humildad se publica, o sea, demuestro qué tan humilde soy. El desapego se exhibe y la meditación se convierte en contenido. Incluso la renuencia al yo puede transformarse en un nuevo modo de reforzar al propio yo, de reforzar al propio ego, al recibir el reconocimiento moral y el capital simbólico o el branding de ser considerado espiritual. Nada, te doy el paso. Es algo que, viste, a mí me pone muy loco, ¿me entendés? Porque he visto seres realmente espirituales, realmente desapegados en India. No todos, ¿viste? Hay muchos que te venden jarabe de yoga, pero yo he estado en contacto con seres realmente desapegados, realmente espirituales, que en nuestra visión no los puedes encajar en ningún lado. Sí, es que esa es la parte importante. Y bueno, si escuchan, y quiero hacer la acotación al público, si escuchan máquinas, escuchan vibración, yo estoy ahorita hay construcciones cerca de mi casa para que lo sepan y no haya ningún tipo de problemas. Fíjense una cosa, y esto es importante y por eso es que entre mates y arepas es poderoso, porque nosotros somos grandes amigos kármicos, mi querido Armando y mi persona, y los dos somos espejo, ¿ok? Y eso quiero desarrollarlo a profundidad, porque fíjense una cosa, en el caso particular, Armando es consciente de que todavía no ha despertado, y yo soy consciente de que estoy en el camino, de no estoy en despertar absoluto, pero tengo un conocimiento que a mí me empezó, yo tengo 43 años ahorita y quiero apuntarlo desde mi propia experiencia. Yo tengo 43 años ahorita terrestres, con esta identidad, con este avatar llamado Greg, que incluso Greg es un avatar que yo he creado del nombre que me asignaron dentro de las leyes, porque la identidad que a ti te asignan
en el DNI, en la cédula de identidad en Venezuela, en el documento de identificación. Eso es una entidad ficticia que ni siquiera tú elegiste, sino que te asignó el sistema para que pueda funcionar. Y yo creé a Greg precisamente para rebelarme en contra de ese nombre que me habían asignado, que me asignaron el nombre de José Gregorio Hernández, el benemérito. Ese es el nombre que a mí me asignaron. Y yo a los 5 años tuve una pesadilla. Y recuerdo clarito, a los 5 años yo dormía con mi papá. Yo no entendía que en ese momento el que era mi papá biológico o asignado dentro del juego estaba disgustado con mi madre y dormía yo con él y mi hermana menor dormía con mi mamá. Lo cierto del caso es que yo me despierto un domingo y en ese despertar yo soñé que a mí me perseguía un escorpión gigante negro y ese escorpión, y nunca lo olvidaré, me aguijoneó la espalda y en ese sueño yo morí y desperté. Cuando yo despierto, un niño de 5 años que no tiene una perspectiva de nada, inocente, le pregunta a su padre, yo le pregunto a en ese momento a mi padre, que se llama Rafael, le pregunto, papá, ¿tú te vas a morir? Imagínate a mi papá, que era un fanático del hipismo, leyendo su revista del hipismo, quedó en shock y no sabía qué responderme hasta que me dijo, sí, yo en algún momento me voy a ir. Y ahí inició una senda en el cual yo veía cosas que los demás no ven y ahorita yo tengo una habilidad muy desarrollada que yo veo cosas que los demás no ven. Obviamente porque nosotros estamos supeditados a los 5 sentidos que nos han sido conferidos dentro de este cuerpo, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos degustar, lo que podemos tocar y lo que podemos oír. Pero más allá de eso, hay una realidad mucho más profunda. Y yo siendo niño empecé a leer libros que los demás no leían y el libro, irónicamente, que a mí porque yo nací en América Latina y todos sabemos que en América Latina, cuando nosotros somos niños, nos tratan de llevar por el catolicismo, por la Iglesia Católica. Y en Venezuela era una sociedad muy católica. Y yo me cuestionaba y yo decía, mamá, pero nosotros no solamente nacemos, crecemos, nos desarrollamos, tenemos hijos. Yo hacía preguntas que los demás no hacían. Hasta que yo leo el libro de JJ Benítez, de Caballo de Troya. Imagínate un niño de 8 años, 8 o 9 años tenía yo la primera vez que toqué Caballo de Troya. Y no entendí nada, pero ese libro me hizo, como dicen los españoles, me hizo flipar en lo que tiene que ver con, pero ¿qué pasa si Jesús era algo más de lo que nos han presentado dentro de ese marco referencial de la religión católica? Y después obviamente fui creciendo. Y lo irónico es que mi padre, en ese momento, siendo una persona que tenía casi la edad que yo tengo ahorita, estaba en el proceso de despertar mediante Connie Méndez con la metafísica. Mi papá despertó después de hacer un periplo propio de 17 años de expiación, donde yo terminé entendiendo de que mi papá realmente había renunciado a quien era. Y yo no, en eso, mi papá partió hace ya, estamos en el 2025, mi papá partió en el 2016, ya el año que viene se cumplen 10 años. Y mi papá me dio una lección muy grande de lo que era desapego y despertar. Y en el proceso yo tuve la famosa, yo en mis 20, aproximadamente a los 25 años, tuve lo que es la famosa noche oscura del alma, donde te das cuenta de que lo que está, como literalmente le pasaba a Cypher con el agente Smith, que ya hablamos en el programa de Matrix, cuando estaba comiéndose el bistec, a mí me pasó eso. Llegó un momento en el cual la comida sabrosa de mi mamá dejó de tener sabor. Las calles que yo disfrutaba tanto dejaron de tener sentido. Las películas que yo veía ya no me gustaban. No me gustaba estar con mi familia biológica. Me gustaba estar completamente solo, abstraído. En estos días yo le confesé a mi mamá que a mí me gustaba estar más dentro de mi cuarto o fuera de la casa que compartir con ellos. No porque no los amara, sino porque ya yo en ese momento me había dado cuenta de que yo estaba en un juego y que la familia que yo tenía había sido simplemente asignada antes de yo venir para cumplir un rol específico con este avatar específico. Imagínate el grado, mi mamá todavía no me ha respondido eso y creo que no me lo va a responder porque no lo entiende. Obviamente mi mamá está muy arraigada a lo que es su personalidad, al avatar que le ha sido conferido. Entonces,
todos esos procesos que fueron pasando a lo largo de los años, yo tuve la oportunidad de leer el Bhagavad Gita, tuve la oportunidad de leer el Corán, tuve la oportunidad de estudiar la Biblia a profundidad, tuve la oportunidad de leer el libro de los mormones, tuve la oportunidad de meterme dentro del budismo, a leerlo, a aprender su filosofía, el taoísmo me llamó mucho la atención, el hinduismo lo rajé, y todo eso me hizo ser una persona o adquirir la habilidad de ser ecléptico para tener la oportunidad de entender de que hay algo más. Y una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, la espiritualidad no es bonita. O sea, lo que a nosotros nos venden en redes sociales, lo que a nosotros nos transmite las redes sociales, esas personas que hablan muy bonito, que cuando despiertas todo es chévere, no. La espiritualidad te va a quitar, o sea, cuando tú despiertes realmente, es como cuando la conversación que tiene Cypher con Neo, cuando Neo todavía está confundido dentro del Nabucodonosor, y Cypher le dice, yo creo que te has debido de tomar la pastilla azul y seguir dormido porque la realidad es una mierda. Entonces, eso es un tema realmente importante, porque al final cuando tú te das cuenta, y es algo que yo me pregunto todos los días y con lo que yo trato de lidiar en equilibrio, es si yo sé cómo funciona todo el sistema, si yo sé cómo es la trampa del ego, si yo sé cómo funciona todo, ¿qué sentido tiene seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene hacer el podcast? ¿Qué sentido tiene trabajar? Y todo. Y yo lo hago en la profundidad de seguir disfrutando de algo, de cierta forma, porque yo encarné para cumplir una misión y me he concentrado en cumplir esa misión, y parte de esa misión es hacer este programa. Pero la espiritualidad ni es bonita, ni tiene rituales específicos. La espiritualidad no tiene un manual, porque te dicen que despertar en las redes te lo venden en un taller. No, vas a ir a un taller de fin de semana y el viernes vas a entrar como una persona y el lunes vas a salir como alguien nuevo, porque vamos a hacer A, B y C y vamos a prender 3 inciensos, te vas a tomar un chupito de tequila, te vas a fumar un palo santo, o vas a hacer ayahuasca y vas a ser una persona nueva. No, no funciona así. La verdadera espiritualidad destruye tu vida. La verdadera espiritualidad hace añicos, porque al final todo lo que tú ves a tu alrededor es una ilusión. Todo lo que tú ves alrededor, esto, todo lo que yo tengo puesto, donde yo estoy, la casa donde estoy, simplemente son construcciones para que tú puedas jugar el juego. Y en el próximo pase yo voy a tener la oportunidad de explicarles, porque yo he visto esos talleres por fuera y por dentro. Armando. No, es como vos decís, o sea, en la tradición indostánica, al menos, y también en la budista, también lo dijimos, viste, en otro programa, o sea, yo creo que la religión que menos nos ha mentido es el budismo, ¿no? Pero digamos, en la tradición indostánica, la iluminación es impersonal, es rara, no tiene garantías, no permite mejoras en la vida cotidiana. En la versión moderna, en esta versión mercantilizada, es personal o colectiva y se promete un bienestar y una estabilidad y se ofrece como un producto que se compra y que se consume. También Aldous Huxley, el autor británico, tiene un libro que se llama Moksha, que quiere decir iluminación, Moksha. Habla sobre el sistema y Huxley usa sobre diserta sobre el uso de enteógenos para lograr la iluminación y nombra una planta que los escritos sagrados se llama yoma, que la consumían, el yoma o soma, que que la consumían los yogis para inducir esto. Pero claro, a todo esto, el mismo Huxley habla de que, claro, los yogis o los santones o los sadhus se someten a una disciplina férrea de alimentación, de respiración, de cosas que te cambian la química del cuerpo, y que una vez que asumís ese tipo de sustancias, el yoma o el soma no se encuentra ahora en este momento. No se sabe qué quisieron decir los Puranas cuando se referían a esa planta soma o yoma que producía la iluminación. Pero, digamos, en la versión tradicional implica
la espiritualidad, el perderlo todo, inclusive el yo o el sentido del mí mismo. Y en la otra espiritualidad es sumar una nueva personalidad más luminosa, más atractiva, más juguetona. Hay un personaje lamentable aquí en la Argentina. No lo puedo mencionar, ¿viste? Por no quiero, pero es lamentable, ¿viste? Se llama Claudio María y es un ejemplo, es el epítome de esta espiritualidad comercializada. Pero digamos, uno de los ejemplos más claros de cómo la espiritualidad se trivializa en Occidente o en la cultura moderna es la forma en que se habla de la despertar del Kundalini. No sé si se ha oído hablar. Se habla de esto en redes y se promociona el despertar del Kundalini en talleres de express, o basta que vos googlees o busques en YouTube técnicas para despertar el Kundalini, te salen un montón de cosas. En la tradición yógica, el Kundalini no es una metáfora decorativa ni un simple aumento de la energía. Está descrito en los Puranas como una fuerza latente en la base de la columna vertebral, como una potencia espiritual capaz de transformar radicalmente la percepción de la vida, ¿no? De darte vuelta a la vida, de la percepción de la vida, la percepción, no solo la percepción, la vida del practicante. Este despertar, según los textos clásicos hindúes, no siempre es placentero, generalmente no lo es. Puede implicar procesos físicos, emocionales, mentales, intensos y a veces totalmente desestabilizantes. En Occidente, y cuando te venden jarabe de yoga, sin embargo, esta experiencia milenaria se ha convertido en un servicio más dentro de esta supuesta industria del bienestar, o sea, dentro de la venta de jarabe de yoga. Es decir, se ofrecen retiros de fin de semana con la promesa de activar tu Kundalini mediante técnicas ultra simplificadas, música, ambient, una serie de posturas, y se promocionan como si fueran una experiencia estética o una terapia relajante sin advertir en su forma genuina puede ser un evento profundamente disruptivo. Lo más preocupante, yo he leído, ¿viste? Crónicas que después vamos a citar más adelante, uno que se llama Goel, un hombre que se llama Goel. Yo llegué hace 25 años al ashram de él y descubrí, para mi pena, porque quería hablar con él, tiene un libro que se llama Tercer Ojo y Kundalini, donde es la crónica del despertar del Kundalini de él, para nada placentero. Lo interesante de esto es que los hindúes lo tienen tipificado estos estadios mentales. Si se te despierta el Kundalini va a pasar A, B, C, D en forma secuencial, pero la psiquiatría occidental ni siquiera tiene una tipificación clara de este fenómeno. Es decir, ponele que vos vas a un taller de un fin de semana donde promete el despertar del Kundalini y realmente se te despierta, lo más probable es que termines en un centro psiquiátrico. O sea, lo que en un contexto espiritual se entiende como una apertura energética, en un contexto clínico puede ser confundido con episodios de crisis psicóticas, trastornos de ansiedad extrema o estados disociativos que son descritos por aquellos individuos que en India, en un contexto como el hindú, han vivido el despertar del Kundalini y te hablan desde una posición del no yo. Esa ausencia de este marco teórico común, digamos, de este marco teórico que describe el fenómeno, hace que sin acompañamiento de un experto, es decir, sin una cosa es como me dijo este Agori Baba, una cosa es que te muestren el plano de escape y otra cosa es que haya una persona que haya escapado de la prisión y te muestre la vía de salida. Entonces, sin este marco de contención, puede ser que algunas personas vivan experiencias traumáticas que no saben integrar. Por otro lado, hay, como te dije, autoras y autores que han atravesado este proceso en forma genuina en la India. Estoy hablando del contexto indostánico. También hay un autor norteamericano que escribió un libro, Silent Brightness, o sea, brillantez silenciosa, habla de esto, sin haber tenido contacto
nunca con los Puranas hindúes, vive como carpintero. Me refirieron el libro de él como una curiosidad y decís, bueno, esto es como dice el Bhagavad Gita, o sea, sucede. Esporádicamente puede suceder en cualquier lado. No todas las personas que buscan a Dios lo encuentran, y de los que lo encuentran, los que realizan, o sea, los que implementan la realización son verdaderamente pocos. Este tipo Kerse se llama, es uno de ellos. Otro de los que narran el despertar del Kundalini es Gopi Krishna, un yogi, que escribió un libro que se llama Autografía de un yogi o el despertar de la Kundalini. Este hombre narra décadas de ajuste físico y mental para producir o para encontrar, porque él no se lo propone, digamos, no se propone el hecho de despertar el Kundalini, se encuentra con un despertar espontáneo, incluyendo periodos de enfermedad, de confusión mental, de soledad, antes de alcanzar el famoso equilibrio. El relato de este hombre deja claro, muy claro, que el despertar del Kundalini tan comercializado hoy, si vos, repito, googleas en YouTube, hay tipos que te venden ejercicios para despertar el Kundalini. O sea, pero si lees a este tipo, te deja claro que no es un espectáculo para Instagram, sino un viaje interior de gran intensidad y sobre todo de gran riesgo. Otro ejemplo que te digo yo es Tercero Ojo y Kundalini, el libro, que está disponible, lo podés conseguir en PDF. Yo me acuerdo que me leí no sé hace cuántos años, o sea, lo compré en el año 97. En el 2000 fui a la India y fui al ashram de Goel, y Goel había muerto, del doctor B.S. Goel, que era un sociólogo hindú. Este libro es un relato autobiográfico y empírico, donde Goel describe su viaje espiritual guiado por su gurú. O sea, como te digo, tenés que estar guiado por alguien que haya vivido la experiencia. Y narra con detalle y en primera persona su experiencia con la apertura del famoso tercer ojo y el despertar de la energía del Kundalini, integrando elementos del Bhakti Yoga, es decir, del yoga devocional hacia una divinidad, hacia un gurú, prácticas yógicas tradicionales y estados de conciencia elevados. La Kundalini, en este libro, es presentada en forma tradicional, es decir, como se la presenta en el contexto hindú, como una energía divina latente en la base de la columna vertebral, en el primer chakra, que es llamado Muladhara Chakra, y es descrita, se describe su ascenso por el canal central de la columna vertebral, llamado Sushumna, que despierta y activa esto, a medida que va ascendiendo, va despertando y purificando los distintos centros de energía que los hindúes llaman chakras, y que transforma radicalmente la experiencia vital, la experiencia del ser humano. El despertar para Goel y para este otro individuo que escribió la crónica del despertar del Kundalini no es ni suave ni placentero, es decir, causa intensas crisis físicas, emocionales y mentales. El tipo va a psicólogos y psiquiatras que no pueden describir, o sea, que tienen un marco teórico que les impide clasificar exactamente qué les está pasando. Y lo curioso de esto es que los Puranas hindúes, es decir, los escritos sagrados, sí dicen, mira, si se te despierta el Kundalini vas a vivir A, B, C, D. Creo que te conté en otro programa. Encontré en el viaje a la India un muchacho que se había sentado a meditar en la parte posterior de un templo de Shiva. O sea, Shiva es el dios que, digamos, que te guía en el despertar. Y el tío estaba con los ojos, viste, blancos para atrás, se había disociado el cuerpo, y la gente del lugar sabía en qué estadio estaba. Sabía que estaba en Nivikapa Samadhi, se llama así, es decir, porque el estadio está tipificado en los escritos sagrados. Y sabían que si no lo limpiaban y no le daban de comer leche de cabra por cucharaditas, el pibe se moría, ¿entendés? Pero digamos que, volviendo al libro de Goel, el autor enfatiza la importancia de la purificación ética y mental previa que tiene que existir antes de que suceda este despertar, ¿no?
enfatiza también el acompañamiento de alguien que haya escapado de la cárcel, es decir, de un maestro espiritual, que es fundamental para integrar esta experiencia sin daño. Es decir, alguien que haya vivido exactamente lo que hayas vivido y que te diga, mira, lo que está pasando es esto y vas a pasar por esto y vas a seguir pasando por esto, no te tenés que desesperar y no te tenés que suicidar, por ejemplo, en el camino. Y también Goel advierte en ese libro contra métodos forzados o comerciales que prometen activar el Kundalini. Para mí es un acto de irresponsabilidad total, ¿no? Te prometen activar el Kundalini rápidamente y lo que te están haciendo es vendiendo un jarabe de yoga. El mensaje central del despertar del Kundalini en Goel no es el despertar un fin en sí mismo, sino el despertar del Kundalini es una fase intermedia para la realización del ser, es decir, para la gracia divina y para la entrega total y sobre todo para la pérdida de este concepto, digamos, o este sentido de lo que es el yo, o lo que Yang llamaría el self. Te doy el pase. Sí, es que fíjate una cosa, y esto lo voy a contrastar obviamente con lo que tiene que ver con lo que le pasó a mi papá, que fue mi gran ejemplo, y lo que me pasó a mí. Mi papá era una persona muy ordenada, muy limpia. Mi papá tuvo trabajos extraordinarios desde el punto de vista terrenal en un país que era altamente abundante, mientras todo alrededor de él, que estoy hablando de los años 90 en Venezuela, se desarmaba, la gente tenía un sueldo mínimo paupérrimo, llevado a, qué sé yo, $100, por ejemplo, para que tengan una cota. Mi papá, en ese momento, cuando la gente alrededor tenía $100, mi papá ganaba $5,000, $6,000. Fue la única persona que trabajó de nosotros, levantó una familia de 6, se cambiaba de carro todos los años, siempre se vestía muy bien, siempre utilizaba perfume, colonia, o sea, era una persona que tú la veías de punta en blanco. Cuando él, en el año, mi papá y mi mamá se separan en el año 94, pero en el año 98 mi papá decide dejar esa vida y empieza un proceso del año 98 hasta el 2016, en el cual progresivamente esa identidad de punta en blanco se fue perdiendo. A tal grado de que nosotros somos 6 hermanos, tres hermanas y 3 hermanos, y yo fui el único que lo comprendió en su proceso porque yo prácticamente era su alumno. Y mi papá, cuando se va de este mundo, mi papá vivía de vivir súper bien. Vivía en un local, en el local comercial que él tenía. Yo creo que su último arraigo físico fue la ferretería que él tuvo. Y yo, cuando hice la limpieza de donde vivía mi papá vivía entre materiales de ferretería. Saqué más de 100 bolsas de basura. Además de eso, mi papá, cuando se fue, dejó seis maletas grandes. Estoy hablando de maletas de como 90 centímetros por 50 por 40. 6 maletas llenas de ropa nueva que nunca utilizó. Mi papá, tú lo veías en sus últimos años de vida con la misma gorrita sucia, su misma vestimenta sucia, sus pantalones sucios y sus zapatos rotos, teniendo una ferretería que le daba el suficiente dinero para que alquilara un sitio donde vivir, para que se diera los fines de semana el lujo de descansar. No, él decía no, no lo necesito. O sea, mi papá era materialmente súper abundante y tenía, y ahora a esta altura de mi vida, después de casi 9 años de su partida, es que lo terminé de comprender cuál era la postura. Y él terminó, le dio un infarto y se fue. O sea, le dio un infarto un viernes y se fue el martes porque él decidió irse. Pero ¿a qué voy con esto? Que lo que decía Armando de la Kundalini, yo vi un documental y yo cuando toqué esa energía, porque yo logré tocarla, yo me asusté con esa energía, porque esa energía destruye para construir, para poder revitalizarte y reconectarte con quien realmente eres, va a desmontar todo lo que tienes alrededor.
Y si tú tienes una vida construida a tu imagen y semejanza, donde tienes tu carrito, donde tienes tu casa, donde puedes viajar, donde los fines de semana haces lo que tú quieres, te haces la parrillita, estás con tus amigos tomando de las chelitas, vas a la playa, puedes ir al cine, te compras lo que tú quieras, te cambias el celular, déjame decirte que cuando despiertes, aunque sea un tantito esa energía, te va a deconstruir todo. En ese documental yo lo recuerdo clarito. Ese documental habían personas que decían, cuando yo desperté realmente la energía Kundalini, no estaba listo para hacerlo, destruyó toda mi vida. Gente que tenía matrimonios de muchos años que se desaparecieron, esos matrimonios se separaron, cayeron en drogas, casi se suicidan, porque te hace asentar las bases en la realidad. Y ahora lo digo desde mi punto de vista. Yo solamente con despertar un poquito de esa energía Kundalini, me cambié de país. Yo era una persona que cuando empecé ese proceso de que desperté esa energía, ya yo estaba casado, yo tenía una casa propia, tenía dos negocios, dos empresas, 4 títulos universitarios, tenía mi primera especialización de las 7 que desarrollé después. Eh, Me había convertido en cineasta, producto de haber visto más de 35.000 horas de cine, había leído más de 2.300 libros, había jugado en todas las consolas de videojuegos, tenía grandes amigos, podía viajar todos los meses si me daba la gana. O sea, yo podía hacer y tenía la famosa libertad financiera. Pero cuando yo despierto eso, esa energía, y empiezo el proceso, estamos hablando de hace 7 años que yo lo empecé, para ser exacto, mi proceso empieza en abril del 2018. Todo eso que les acabo de decir, me mudé de país, dormí en el suelo, pasé hambre, estuve solo, mi matrimonio se terminó, mi familia biológica está súper lejos, tuve que empezar a reconstruirme. Y cuando eso pasa es como una capa de cebolla. La vida me fue quitando, esa energía me fue quitando, creencias que yo tenía instaladas que no me servían. Yo seguía viendo la vida igual que cuando tenía la adolescencia, por ejemplo, en el caso del amor, que me llevó incluso a escribir un libro que está por allá atrás, La Fórmula del Amor, porque ese fue mi proceso. Todos mis amigos desaparecieron, todos desaparecen, todos los amigos desaparecen, todos, porque nadie te comprende. O sea, yo era el incomprendido, yo tenía un léxico, una forma de hablar totalmente diferente, yo hablaba en parábolas. Ahorita es que he logrado matizar un poco mi lenguaje para que las personas me puedan entender, porque mi lenguaje tiene que estar más matizado, pero si yo elevo otra vez y hablo en parábolas, la gente no me va a entender, porque el común de las personas todavía está dormido. Entonces, ese proceso me destruyó por completo. Y de ahí, de ese proceso, muere José Gregorio y nace Greg. Greg nace. Greg es la nueva construcción que yo hice para poder funcionar, porque en este planeta, si tú quieres cumplir la misión que se te ha asignado, tienes que saber jugar con el ego. Tienes que aprender a utilizar, porque el ego es una subrutina, el ego es un programa. Eso que, por eso que yo le digo a las personas, si tú te identificas con lo que tú dices y nunca lo has cuestionado, con lo que tú crees y nunca lo has cuestionado, si no te has preguntado por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, cuáles son tus patrones conductuales, cuáles son los intereses que te hacen despertar. Hay algo importante que decía Armando, que es la química del cuerpo. Hay personas que se hacen adictas a la química del cuerpo. Y en ese caso particular nacen las personas que son infieles, que se hacen tan adictas a la efervescencia de la primera fase del amor que terminan engañando a otras personas. Porque es más fácil vivir de esa química que construir relaciones profundas y verdaderas. Porque las relaciones profundas y verdaderas tienen valles planos, tienen días difíciles, tienen retos. Pero la gente se hace adicta a aquí. Y hay gente que se hace adicta también a la depresión, hay gente que se hace adicta a ser víctima, hay gente que se hace adicta a ser soberbia, porque esa química, este cuerpo está supeditado a química. Y tú para despertar tienes que elevarte por encima de los sentidos y
tienes que elevarte por encima de la química, la bioquímica de tu cuerpo, para que deje de disparar esas cargas eléctricas, porque al final el ser humano se maneja en dos vertientes. Se maneja por placer o se maneja por miedo. Así funciona el sistema. O te manejas, y cuando te conectas con algo de placer, aunque ese placer esté destruyendo todo a tu alrededor, no importa. O sea, yo me conecto con ese placer. Entonces, o si no, hago las cosas porque, tengo miedo de que me pase esto. Y el miedo al final es una ilusión. El miedo simplemente es una mera interpretación subjetiva de algo que aún no ha pasado. A menos de que tú tengas enfrente a un tigre que te vaya a comer. Si tú tienes enfrente a un tigre que te va a comer, tú no vas a dialogar y le vas a explicar al tigre, señor tigre, no me coma porque yo soy vegetariano. No, no se trata de eso. Se trata de entender de que la mayoría de los miedos del mundo moderno son subjetivos. Son subjetivos, están aquí nada más. Por eso es que cuando tú realmente despiertas y aprendes a caminar la senda de la vida, la caminas desde un punto de vista diferente. Y como decía el doctor Dwayne Dyer, una persona que despertó hace muchos años y que ya partió, el doctor Dwayne Dyer decía de una manera muy simple para todas las personas que están dormidas: si tú quieres ver la vida desde un punto de vista distinto, no cambies la vida, cambia los lentes con los que estás viendo la vida. Armando. No, nada, mira, lo que vos me acabas de decir de tu papá, en cierta forma me hizo acordar de un maestro que cuando yo vivía en India me lo refrendaron, o sea, había muerto en 1981, es uno de los grandes maestros que ¿cómo te puedo decir? Corporizaron la práctica del Advaita Vedanta, es decir, la filosofía de la no dualidad, que se llama Sri Nisargadatta Maharaj. Era de Bombay o de Bombay. El tipo tenía 6 negocios donde vendía cigarros hindúes que son bidis, o sea, unos cigarros muy particulares que se venden en la India. Este hombre tenía familia, tenía hijos, creo que como 6 hijos, una cosa así. Sí, tenía profundas inquietudes espirituales y va a un maestro, un maestro de la Advaita Vedanta que le da una tarea espiritual y al final Sri Nisargadatta realiza, o sea, llega a un estadio de iluminación siendo un hombre poco instruido. No conocía mucho los Puranas hindúes, o sea, pero viste, cuando vos estás destinado a... Y se transforma en un referente espiritual ahora hay en internet, en ese momento cuando yo estuve en India, era como un secreto de boca a oreja, la vida de Sri Nisargadatta Maharaj y los escritos de él. Ahora está muy presente, hay filmaciones de él en YouTube, donde vos notás los razonamientos que hace el tipo dentro del marco, digamos, teórico de la Advaita Vedanta, y ves que realmente es un iluminado. Y el tipo también tenía una tienda, o sea, cuando sufre este proceso de iluminación, entre comillas, piensa dejarlo todo, irse al Himalaya, pero dice, no, parte de mi Dharma es mantener a mi familia, a mis hijos. Pierde varios de los negocios, se queda con uno en Bombay y hace un piso arriba del negocio donde impartía, recibía personas e impartía lecciones. Muy significativo, porque vivía así como dijiste que vivía tu viejito, ¿viste? O sea, en el negocio, con una ropa súper simple, con el dhoti, con una remera así, y era profundamente, es más, repito, si vos buscas los videos de él, ves que es una persona profundamente espiritual, ¿me entendés? Profundamente espiritual, o sea, es desconcertantemente espiritual. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que vivimos en un tiempo en que lo sagrado se ha convertido en branding espiritual, en marca espiritual. El incienso, los cristales, las certificaciones de fin de semana, los retiros con descuento y hasta los mantras impresos en tazas de café y camisetas se nos presentan como accesos directos a la iluminación, pero lo que se compra no es espiritualidad, es solamente merchandising del espíritu, o como decía Agori, jarabe de yoga, es decir, objetos y experiencias empaquetadas, estas que nos venden, con la promesa de una transformación sin la parte dura, sin la incomodidad, sin el silencio, ese profundo del alma, ese silencio, cuando vivís una noche
una noche oscura. Yo la he vivido, yo no me considero ni un iluminado, ni un despierto, nada, ¿viste? Me considero un chabón común que trabaja de profe y qué sé yo. Pero no puedo, de frente a personajes como Claudio María o como otros, viste, que mercantilizan la cuestión, viven de la espiritualidad, viven de la incredulidad de la gente, ver que la paradoja es como evidente. La espiritualidad que nace como un proceso de despojo, ahora se viste con el ropaje del consumo, del ego, y el ego, en vez de disolverse, se rebrandea, usando un término de marketing, como ego espiritual. Frente a esto, hay que recordar que la autenticidad tiene valor, pero no tiene precio. Que el silencio no puede transmitirse en un reel. El silencio que te transmite un verdadero maestro. O sea, cuando estás en presencia de un sadhu, o estás en presencia de un agori, o estás en presencia de un ser muy espiritual, no se lo puede escribir, porque el solo hecho de estar enfrente a esa persona te hace sentir algo que no lo puedes escribir con palabras. Y eso yo lo he experimentado en India. Otra cosa que el despertar no se logra en cuotas ni con certificaciones express. O sea, la espiritualidad verdadera, y esto es algo que está olvidado en este mundo de la New Age, de los certificados, la espiritualidad verdadera no es un espectáculo ni un producto. Es un camino incómodo si los hay, solitario si los hay, profundo si los hay. Y sobre todo es incanjeable, no comercializable, no empaquetable, no definible, ¿no? Entonces la pregunta que nos queda es incómoda pero necesaria. ¿Estamos buscando, cuando buscamos la espiritualidad, un espejo bonito donde el ego se vea más luminoso, o estamos buscando realmente ese fuego real de la kundalini que sube por la columna vertebral y que consume todo, todo, exactamente todo toda tu vida te la descarajina? O sea, no es algo simple, ¿viste? No es algo simple ni cómodo, como lo vemos en Occidente. A esto hay que agregarle, para mí, la función del ego dentro de muchas organizaciones espirituales que son coercitivas. Y aquí lo nombro a un investigador argentino que recomiendo a los que nos estén escuchando. Se llama Pablo Salum y tiene un canal que se llama Ley Antisectas. Y tiene muy tipificadas el comportamiento de las sectas y las organizaciones coercitivas dentro de la sociedad contemporánea. En estas organizaciones espirituales coercitivas, el ego funge como un poder disfrazado de servicio. En muchas comunidades también cristianas fundamentalistas o grupos orientales de tipo gurucéntricos, se impone la idea de que los líderes son canales directos de lo divino. Y esto legitima no solamente jerarquías rígidas, obediencia ciega y entrega de la autonomía personal. En estos ámbitos, el ego del líder se camufla como humildad o vocación de servicio, pero en realidad lo que se alimenta es el control, la sumisión, el prestigio espiritual, y sobre todo lo que se maneja es la donación de banconotas de los fieles al líder. También hay una definición del ego colectivo como una suerte de pertenencia a un estadio superior. El ego no solamente es individual en este tipo de sectas, sino que se transforma en una suerte de ego grupal, ¿no? Los miembros desarrollan una suerte de identidad en donde nosotros somos los elegidos, los iluminados, los salvos, los que poseen la verdad, y todo el resto es nada, es un estadio inferior. Entonces, este ego de pertenencia genera exclusión, desprecio a quienes no piensan igual y un falso sentido de superioridad. Es decir, pertenecer equivale a ser el elegido, el iluminado, el despierto, y también pertenecer equivale a estar espiritualmente protegido.
También tenemos una suerte de ego colectivo disfrazado de sacrificio. Muchos grupos coercitivos espirituales exigen renuncias extremas. Me viene a la mente en este momento el caso de Osho, no sé, está la serie en Netflix, ¿no? O sea, donde le exigía a los devotos, ¿viste? Renuncias extremas. Pero también, ¿viste? No solo circunscrito a lo que fueron los ashram de Osho en los años 80, este hombre termina muriendo en el año 89, la serie de la vida de Osho está en Netflix, un éxito editorial por los escritos que tenía, era profesor de filosofía, para mí un vivo de aquello, ¿entendés? Porque es el primero, Osho es el primero que entiende el negocio del jarabe de yoga. Entonces, muchos de estos grupos exigen renuncias extremas de dinero, de familia, de deseos personales, también grupos cristianos. La paradoja es que en estas renuncias, en lugar de deshacer el ego, lo refinan, porque la persona se siente más pura, más comprometida, más cerca de Dios que los demás, y el sufrimiento se convierte en una suerte de capital simbólico, es decir, yo aguanté más, yo entregué más, yo resistí más tentaciones, etcétera, etcétera. Y acá, viste, hay una conclusión, digamos, quiero cerrar mi parte, ¿no? De la espiritualidad como mercado de identidad. En el cristianismo radical también, el ego se nutre de ser el verdadero creyente frente a un mundo corrupto. En grupos orientales de tipo New Age o derivado de tradiciones antiguas, el ego se nutre de ser el que sabe, el que tiene las técnicas secretas, los mantas especiales, los linajes auténticos de los maestros de Reiki. Yo también soy maestro de Reiki desencantado. ¿Entendés? Fui iniciado en el método japonés, en el método tibetano, totalmente desencantado de eso, de mis linajes y qué sé yo. En ambos casos, ¿no? En el cristianismo radical y en los grupos orientales, se trata de una mercantilización de la identidad espiritual, donde el valor no es lo que uno vive internamente, sino el sello que te otorga el grupo. Y acá llegamos a una gran contradicción, ¿no? Es decir, la espiritualidad auténtica, ya sea cristiana, el famoso muere a ti mismo del evangelio o oriental, la disolución del yo, la no dualidad, apunta a trascender el ego, a trascender esta sensación del yo. Es decir, no hay un espectador allá, o sea, cuando llegas a la última instancia, digamos, del camino espiritual, no hay alguien que contemple eso porque el ego, el yo, se ha disuelto en el todo. Pero también en estos grupos el ego no desaparece, o sea, en estos grupos o organizaciones coercitivas se hace más fuerte, o sea, se blinda con doctrinas, con símbolos, y una comunidad que los refuerza constantemente. Y en vez de liberación, hay una nueva forma, y esta es la paradoja de esclavitud, la esclavitud del ego espiritual, sostenida por el miedo a salirse del rebaño, a contradecir al maestro, a un montón de cosas. El ego en todas organizaciones espirituales coercitivas, de cualquier índole, de cualquier denominación, no se destruye, sino que se termina institucionalizando. Se convierte en sistema, en doctrina, en pertenencia, disfrazado de humildad y de devoción. Y acá llegamos a una gran paradoja, ¿viste? Porque ¿Aló? sí, llegamos a una gran paradoja porque no se llega, o sea, el camino del despertar para mí es profundamente espiritual, profundamente solitario y profundamente indescriptible. Nosotros estamos tratando de describir o de encerrar en este programa algo que por definición es indescriptible e inencerrable o encajable en cualquier marco epistémico que lo define. Me quedé callado porque pensé que se había cortado la señal. Nada, No, vuelvo a mi tranquilo. mate y a mi mateína, a mi No te querida preocupes. mateína. Gran apego, ¿no? Está bien. Sí, ahí vamos haciendo Encarnación de ya. argentino. Claro, pues de eso se trata. Yo igual que con el café venezolano que se respeta, toma café en calor, en frío, donde sea. Ya, fíjate una cosa. Y esa parte, esa última parte es importante. Porque, y esto es lo que yo quiero acotar, y por primera vez lo voy a hacer de manera pública,
después, porque ya me siento listo para hacerlo, después de 4 años que han pasado, que yo viví dentro de ese proceso de deconstrucción en el cual yo me fui desarmando en ese proceso de la cebolla, donde yo lloré muchísimo, donde yo incluso pensé en irme porque yo decía, qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a construir? O sea, ¿qué voy a vivir? Porque llega un momento en el cual yo pasé 3 semanas sin comer. En ese proceso yo pasé, recuerdo yo claro que yo en la mañana yo tenía té de limón, té de naranja y manzanilla. Yo desayunaba con un té en la mañana, limón, al mediodía tomaba té de naranja y en la noche tomaba manzanilla durante 3 semanas. Y eso me enseñó a desapegarme de la comida, a darme cuenta de que al final la comida es información y nutrientes. La interpretación que tú le das a una comida es simplemente una mera interpretación subjetiva basada en experiencias previas que tú has tenido y que, esto es rico porque tú cuando te comes una comida la contrastas con otra. No, el arroz a la cubana es más rico que el arroz chino o viceversa. Por ejemplo, una mera interpretación subjetiva basada en los neuroreceptores que están en tu boca que te están diciendo que está rico, que está salado, que está dulce, que está picante. O sea, sí que al final, como otra vez, la escena de Cypher, lo que decía Cypher ante la gente Smith, yo sé que este pedazo de bistec es una ilusión, pero cuando yo me lo meto a la boca, sé exactamente que la matriz le está diciendo a mi cerebro que tiene cierta textura, tiene cierto sabor, tiene cierta jugosidad. Es lo mismo. Entonces, eso no tiene nada de bonito, eso no tiene nada de merchandising. Entonces, yo en ese inicio de proceso de cebolla, ya cuando ya yo sabía en el 2019 que estaba al borde de ya terminar una relación de 14 años con mi primera esposa, que ya no tenía nada a mi alrededor, que ya no quería seguir en la esencia de tengo que trabajar de lunes a viernes en cierto horario para poder pagar mis cosas, llegar a fin de mes y estar. Eso ya yo estaba que desabrí. Entonces yo, en mi búsqueda, por eso es que dice quien que busca encuentra, encontré a una institución, no voy a decir el nombre para que no vamos a darle a este nombre la institución de los negocios dorados, le voy a dar ese nombre porque en inglés tenía eso, negocios dorados, utilizaba el branding, utilizaba la psicología, y yo que soy cineasta lo sé, utilizaba la psicología del color, sabían utilizar la tipografía, controlaban el negro con el dorado, eso da cierto nivel de solemnidad, te estoy hablando de cómo construyes la estética de una imagen, la tipografía específica, todo, está bien pensado, y obviamente yo veo un flyer en Instagram, en ese momento ya se empezaba a hacer lo que era la publicidad por Instagram, veo un flyer y a mí me llama mucho la atención porque hay un ojo, y yo siempre he dicho que los ojos son la ventana del alma y a mí me parecen fascinantes. El órgano ocular es para mí el más fascinante de todo el cuerpo humano. Cómo ha evolucionado para que este cuerpo tuviera la posibilidad de ver imágenes. Y resulta que eso me engancha y yo voy a esa conferencia. Es más, yo pedí hasta prestado dinero. Recuerdo yo que en ese momento pedí 100 soles, prestado a mi jefa, para poder ir a la conferencia con 100 soles, que es el equivalente ahorita como unos $30, más o menos, para que me puedan entender. En esa conferencia había más de 100 personas, saquen la cuenta, si hay 100 personas a $30, son $3,000, ¿okay? De 8 horas, fue un full day, donde nos daban cafecito, donde nos daban todo bonito, y la persona se presentó como el gurú, con un speech específico, experto en programación neurolingüística, certificado por la ABNLP, la ATLT de Australia, de Estados Unidos, certificadoras que existen, ¿okay? Y que crearon lo que se llama la famosa programación neurolingüística, ¿ya? Ahorita no me viene el nombre de los creadores de la programación neurolingüística, lo repetí tanto, pero el mayor exponente, y me van a entender, de la programación neurolingüística es Tony Robbins. Tú hablas de Tony Robbins a nivel mundial y ese es el mayor exponente. Aunque no fue el creador de la programación neurolingüística, fue quien la comercializó. Fue quien institucionalizó la programación neurolingüística, que incluso llegó a salir hasta en una película con Jack Black, en la película de donde él
veía a Gwyneth Paltrow como una mujer de bastantes kilos. Entonces, yo veo eso delante del escenario y yo me enamoro de eso y digo, ese es el camino que yo quiero surcar. Y lo surqué, lo vi detrás. Estas personas iban reclutando dentro de sus eventos, porque tenían 3 escalas, tenían el sencillo de $30, tenían el evento que se llamaba, eso se me iba a salir el nombre, le voy a decir la línea era el primer evento de $30. El segundo nivel era la línea avanzada, ¿ok? Y el segundo nivel valía $650. Y el último nivel era el nivel de enfrenta tus miedos, en inglés. Voy a decir, enfrenta tus miedos. Y te llevaban a el Valle del Cusco, a un hotel específico, donde te tenían un fin de semana completo, de jueves a lunes, te daban una alimentación específica, te daban una noche con San Pedro, otra con ayahuasca, o sea, era todo un sistema creado para que tú invirtieras. El sistema completo empezaba con $30, $650. Ese evento de Enfrenta a tus miedos llegaba a valer hasta $2,000. Y después venía lo que eran los famosos practitioner, master practitioner. O sea, para entrenarte a ser un coach que hicieras eso que hacían ellos te lo vendían como un negocio. Ellos te decían, no, después que tú terminabas y te ibas al Enfrenta a tus miedos, no, tú te puedes convertir y puedes invertir $5,000 y después a los 6 meses ese es el speech, a los 6 meses tú puedes generar $30,000, o sea, lo puedes multiplicar por 6. Y entonces en ese proceso tú terminabas invirtiendo $20,000, $30,000 en ellos porque iban haciendo a lo largo del tiempo eventos especiales en diciembre, eventos especiales cada mes, y te regalaban uno, te invitaban al otro para que tú siguieras pagando. Y yo me di cuenta que yo caí en una secta. Cuando yo entro detrás, yo me doy cuenta de que el líder de esta negocios dorados, para que no se me vaya a salir el nombre, resulta y acontece de que esta persona era un narcisista que había fracasado en el mundo inmobiliario, que como buen estafador, al buen estafador, cuando quiere ser más estafador que los demás, lo estafaron con $1 millón. $1 millón le endosaron por el pecho así, con una estafa inmobiliaria, un familiar. Entonces él, toda esa furia de que lo habían estafado, la drenaba con sus clientes y los engañaba. Entonces te instruían para que la gente, no, que pague primero y si no paga no lo ayudas. Había gente que realmente creía en esta institución, Negocios Dorados, y quería que los ayudara, pero la regla de ellos era, si no paga, no lo ayudamos. Y lo más irónico era que estas personas, que incluso aquí tengo, voy a ponerlo aquí en la cámara para que se vea nada más esto y no se vea. Aquí está uno de sus documentos, que no se vean los logos ahí arriba. ¿Okay? Uno de sus documentos, yo tengo por ahí siempre, porque yo lo utilizo, yo doy sesiones también, pero unas sesiones diferentes. Y resulta que estas personas, uno, que el dueño era narcisista, y tenía todas esas, y sus estrategias eran las mismas siempre. En el evento de la línea daba una estrategia, en el evento de la línea avanzada daba otra, con otras cositas, y en el evento de Enfrenta a tus miedos daba otras. Pero cuando tú te ibas al practitioner, daba unas. Cuando tú te ibas al master practitioner, daba las mismas. O sea, todo era contenido reciclado y yo veía cómo ese contenido reciclado lo reciclaban, hasta que las personas se fueron dando cuenta. Y llega la que es mi esposa actual, y mi esposa actual tenía una visión diferente. Y mi esposa actual es la que a mí me abre los ojos porque yo tenía miedo de irme. Yo tenía ansiedad. Yo tenía dependencia emocional.
yo tenía anclajes emocionales. Obviamente, después que yo aprendí todo, yo me di cuenta de toda la manipulación que había. Y además de que como yo estaba en mi proceso, no tenía ningún arraigo emocional, no tenía lo que se llama la famosa red afectiva emocional, fui envuelto dentro de esto. Y a mí casi me da un infarto. Estuve así de que me diera un infarto, así, si no salía de ahí. Porque el día que me fui de ahí, me tuve que ir oculto, porque si no me iban a seguir sacando plata, me iban a seguir, a mí me hacían trabajar de 7 de la mañana a 3 de la mañana por $200 el mes. Para sacarme, no, es que tú tienes que sacar. Y ellos, cuando te hacían alguna retribución, te llevaban con un polito de $10. Oh, qué buen vendedor eres. Pero cuando tú les reclamabas, oye, mira, no hay un buen trato ecológico ahí. Entonces, esa es una verdad que yo la viví. Nadie me la puede contar. Esos talleres que te dicen, te voy a cambiar la vida, esas personas, esos gurús que te dicen, no, vente que el viernes entraste y el lunes vas a ser una nueva persona. No funciona así. No funciona así. Si usted quiere realmente despertar, tenga presente de que si está casado, lo más probable es que ese matrimonio se termine. Si tiene hijos, lo más probable es que terminen lejos de sus hijos. Y te des cuenta de que al final esos hijos simplemente son asignaciones. Si tienes una gran empresa, te vas a dar cuenta de que simplemente es una parafernalia gigante. Si tienes títulos, te vas a dar cuenta de que son como el cuadrito que yo tengo aquí atrás, que fue un rompecabezas que armé. Para mí tiene más valor ese rompecabezas que yo poner mis 7 títulos que tengo ahí. Mis 4 títulos universitarios y mis 7 especializaciones colocadas en la pared. Para mí tiene más valor esos mandalas que yo pinté ahí, porque tienen un significado. Esos mandalas que ustedes ven allí en la pared, ese de león fue el último que pinté y el que está abajo fue el primero, los pinté en pandemia porque estaba en ese proceso. Y no me pregunten qué colores le coloqué porque simplemente escuchaba una vocecita que me iba diciendo que me fue ayudando a... Eso fue como mi catarsis, mi forma comercial, por así decirlo, de enfrentar mi despertar. Entonces, señores, ya para ir cerrando el programa, hay que entender de que el despertar no es un paso romántico, el despertar no es un negocio, el despertar, yo incluso después que salí de esta institución traté de replicar eso y cuando me di cuenta de que estaba haciendo algo que no era mío, que no era yo, que era una programación instalada, lo solté porque yo dije, yo estoy para ayudar a las personas de manera verdadera y fidedigna y yo me especialicé después en ayudar a parejas porque creo y considero que es lo más profundo, ayudar a las parejas porque es lo más relevante. Pero de resto, realmente yo les digo, la conclusión es el despertar espiritual no tiene nada de bonito, es individual, no lo puedes delegar, porque no es como que yo voy a despertar y le voy a decir, Armando, voy a despertar, pero sufre tú, y yo voy a despertar. No, el sufrimiento es tuyo, aunque como dice el budismo, en la vida el dolor no lo puedes esquivar, el sufrimiento es opcional. Y es cierto, el sufrimiento es una mera interpretación subjetiva de tu mente. Solamente una interpretación subjetiva. El dolor, hay personas que utilizan el dolor como combustible. Y ya creo que hablamos en el programa en homenaje a la locomotora Oliveras de lo que significa el dolor como un combustible que te puede llevar lejos. Así que eso es lo que yo quiero concluir. No sé si quieres agregar algo más, Armando, ya para ir cerrando el programa. No, nada, o sea, me acuerdo, podríamos seguir, o sea, yo recomiendo a las personas que vean este programa de buscar el canal de Pablo Salum, que se llama Ley Antisecta, es un argentino que lleva años de gesta de lucha contra las sectas, con las organizaciones coercitivas, y segundo, una anécdota de este gurú, viste, de Bombay, o sea, Sri Nisargadatta Maharaj, viene al lugar donde él hace una pieza encima del negocio y le dice, quiero que me des la iluminación. Le dice este tipo, ¿sabés lo que me estás pidiendo? O sea, era un gran empresario de Bombay, ¿no? Un rico empresario de Bombay. Dice, no tenés idea de lo que me estás pidiendo. No, quiero la iluminación porque quiero que sea. Dice, bueno, que sea. Y entonces
este empresario empieza a desentenderse de sus negocios, a desentenderse de su familia, a desentender, empieza un proceso y vuelve a los 2 o 3 días y dice, no, dame el ego, o sea, porque sin el ego yo no puedo mantener mis negocios, no puedo entender. O sea, le vuelve a pedir, cuando vos no estás preparado, cuando tu alma no está preparada para eso, es al pedo hacer cualquier tipo de cosas y nada más. O sea, ya cerramos porque ya estamos a 1:14. Sí, efectivamente, el despertar es así. Y lo recuerdo clarito con lo que me aconteció a mí, lo que le aconteció a mi papá. Y aquí quiero cerrar con esto. Esta persona de esta negocios dorados desestimó todo lo que yo aprendí. Intentó hacerlo, todo lo que yo me había enseñado a mi padre, porque según eso, las experiencias de mi papá no eran correctas. Así que yo espero que sea productivo en su negocio y que, bueno, ya él estará cobrando su karma cuando le corresponda en su momento. Así que nada, ya despedirme para todos ustedes. Si han llegado aquí, porque sí, nos hemos extendido un poquito en el programa del día de hoy, y es un programa que puede dar hasta 5 o 6 horas de discusión porque hay mucho que cortar, pero es importante que ustedes disfruten de su vida también. Así que darles las gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te invito, y te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas, porque el hecho de que te suscribas nos hace a nosotros seguir creciendo, seguir aportando, seguir interpretando sobre diferentes temas, y con una certeza y una sapiencia única y característica de estos dos servidores. Dale like, muéstranos qué opinas sobre el tema, si estamos equivocados, si tenemos la razón, o te has vivido una situación así igual a la de nosotros, con diferentes perspectivas en tu camino único. Déjalo en la cajita de los comentarios y, lo más importante, activa la campanita de las notificaciones y compártelo con aquel que tú creas que realmente va a ser importante este contenido. Así que nada, para despedirme, como siempre digo yo, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma y nos vemos la próxima semana. Se me cuida. Namaste.